Hola a todo el mundo, bienvenidos, ¿cómo les va? Comienza con sentido público del primer día de la semana. Bienvenido a todo el mundo, un día precioso, a disfrutarlo. Pero antes a disfrutar del programa, porque tenemos un programa 9:30 de la mañana. En punto comenzamos, bien puntuales para que no te atrases nada. Contemos lo que tenemos hoy, Martín. Así es, comenzamos diciendo entonces que ajustado triunfo socialista en las elecciones de Santa Fe. Bonfatti obtuvo el 38,34% de los votos y es el nuevo gobernador. Uruguay venció 3-0 a Paraguay y es el nuevo campeón de América. Y ganó el fútbol rioplatense. Bueno, si hubiera ganado Paraguay, habría dicho, ganó el fútbol del Mercosur. Hay que ponerse contento con algo, ¿viste? Hugo Chávez Candanga, volvió a su país y recibió a Maradona en Cuba. Al revés, en realidad, sí, estuvo en Cuba, claro. bla, bla. Se reunieron con Fidel, mientras el venezolano continúa con su recuperación. Es una bomba, dijo. Brutal doble atentado terrorista en Noruega. El autor que fue apresado es un noruego de 32 años que participaba de foros racistas y xenófobos. Hay más novedades, aunque no lo creas, con respecto a este tema. En Nueva York votaron ayer 764 matrimonios gays. Es una muy buena noticia. Ahora verán de qué va la cosa. Pesar por la muerte de Amy Winehouse. Según la prensa británica, murió de sobredosis. Lo cierto es que todavía no hay ningún comunicado oficial. Y le damos la bienvenida a don Rulo. Bienvenido, ¿Cómo le va? Rulo, porque se nos fue de viaje Alfredo. Se nos fue a descansar Alfredo. No nos aguantó. O sea que prepárate. Una semana y te reventamos, Rulo. Sí, es con ustedes la cosa, no con los de página, está bien. No, somos nosotros. Sin lugar a dudas es con nosotros. Bueno, estamos listos, bienvenido. Gracias por estar. Una semana va a estar Rulo con nosotros, un periodista maravilloso, así que la verdad es que estamos tranquilos y contentos. Ayer, te hacemos laburar de entrada, Rulo, porque ayer elecciones en Santa Fe y estamos en comunicación con María Eugenia Bielsa, diputada electa por el Frente para la Victoria. Bienvenida, María Eugenia, buen día y felicitaciones. Muchísimas gracias. Bueno, a ver, ¿cómo? Yo te cuento, yo anoche me iba a dormir con Telcel ganando y estaba todo muy raro. Hoy a la mañana los resultados ya eran otros. Ganó finalmente el candidato oficialista, el que está en este momento, quiero decir con eso, oficialista gobernando, Bonfatti. ¿Cómo viste las cosas allí desde el lugar? Mira, la verdad que fue una elección rara en el sentido que, bueno, por un lado nosotros estrenamos ahora un sistema electoral nuevo en las primarias. El sistema electoral tiene mucho que ver con una fidelización de la relación entre el votante y el votado, o el elegido para representarlo. Entonces, la verdad que la elección fue rara, porque te diría que para los tres sectores que disputamos la general, fíjate que Antonio Bonfatti gana para candidato a gobernador por un margen muy pequeño respecto de Delcel, pero no obtiene su lista de diputados no obtiene la mayoría de los acá en Santa Fe quien gana en la lista de diputados coloca 28 diputados. Eso no ha sucedido con el partido de gobierno. Luego del CEL, que está muy cerca en su performance del actual del futuro gobernador, su lista de diputados hace una elección muy magra. Y en el caso nuestro hemos hecho una muy buena elección en diputados, hemos hecho una muy buena elección en senadores, y también en intendencias y en comunas de la provincia de Santa Fe. No hemos perdido ninguna y hemos ganado algunas, y sin embargo no pudimos obtener la categoría gobernador, ¿no? Que en definitiva es por la que uno, digamos, tenía las mayores convicciones y las mayores ilusiones, ¿no? O sea que en realidad lo que te pasó a vos anoche, que fue una sensación rara, nos pasó a todos nosotros, porque por otro lado había muchas encuestas o muchos sondeos de opinión, y la realidad es que todos los sondeos de opinión en algunos casos lo daban segundo a Delcel, pero lo daban muy lejos del candidato oficialista, y finalmente creo que terminó a 1,5 puntos o a 2 puntos, no estoy segura, pero no vi los últimos números, y también en algunos casos nos daban segundos a nosotros y mucho más cercanos a Antonio Bonfatti. Así que la realidad es que esto de alguna manera resultó extraño para todos, ¿no? Es un comportamiento de nuevo tipo en la democracia santafesina. Sí, María Eugenia, Mariana Carvajal te saluda, buenos días. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Ahora, ¿cómo analizan, no ganó Delcel, pero sacó una abundante cantidad de votos que no estaba previsto? Por lo menos los encuestadores no daban cuenta de esta abrumadora cantidad de votos. ¿Quiénes votaron a Delcel?
A mí me parece, pero bueno, esto probablemente uno deba refrendarlo más desde un punto de vista científico, sociológico, o podría serlo quizás un politólogo mejor que yo, ¿no? Pero la sensación es que hay una cierta identificación que sucede entre el votante y el votado, que en este caso es muy clara. Miguel del Cel ha entrado en la casa de casi todos los santafesinos por la televisión, ha compartido mesas con los santafesinos, los ha hecho reír, los ha divertido, y me parece que eso ha generado como una suerte de empatía y de familiaridad que luego, a lo mejor a la hora de votar, sin pensar en una reflexión demasiado profunda respecto de que si esa calificación previa que él tenía lo habilitaba o no lo habilitaba para poder ser el gobernador de la provincia, pero efectivamente hay una dosis de emotividad en la elección que tiene que ver con el corazón, con la confianza, con el que el otro te inspira, con lo que el otro te inspira, que efectivamente se pone en acto en una elección. Esto es, digo, mi primera reflexión, ¿no? Y luego que es probable que también en esa votación haya algún resabio de lo que nosotros llamábamos la antipolítica o el que se vayan todos, esa idea de que a la política se renueve totalmente y entonces la experiencia, el conocimiento, la trayectoria no tengan el peso que nosotros creemos, que aquellos que creemos que también hay que tener una expertise para gobernar una provincia, y que hay que estar formado y que uno tiene que conocer de la administración pública, a lo mejor el que lo vota no lo considere necesario, ¿no? Que piense que es un conocimiento o que se va a adquirir muy rápidamente o que probablemente se pueda, por decirlo entre comillas, comprar hecho, en el sentido de que uno busque un equipo de trabajo que ya tenga experiencia en ese tema, porque la realidad es que Del Cel ha sido muy honesto, ¿no? Él ha dicho siempre en toda la campaña, y además lo ha dejado plasmado en el debate del sábado pasado, que él no sabe gobernar, que él no tiene equipos y que la verdad que por primera vez estaba conociendo la provincia y que estaba muy fascinado por el conocimiento que estaba adquiriendo de la provincia, ¿no? Entonces, María Eugenia, sí. Hay una cuestión que es estadística más que de conclusión política, que es que gente que votó a Miguel del Cel para gobernador, evidentemente votó la lista de ustedes, que sacaron el 35% para diputados provinciales. Ahora, yo le haría la pregunta al revés, más que por el voto del Cel. ¿Qué es lo que capturó la lista que usted encabezó que no pudo capturar Agustín Rossi? Porque hay una diferencia de 35 a 22% entre una lista y otra. Mire, la verdad que, como le digo, como el sistema es tan ecléctico, nosotros hemos tenido votos socialistas, peronistas, por ejemplo, socialistas para la gobernación, peronistas para la lista de diputados, votos del CEL peronista, votos de los distintos sectores del peronismo y nuestra lista, y la realidad es que a mí me parece que lo que puede haber sucedido es que, digo, también esto es una interpretación que yo les pido que la tomen como preliminar y que a lo mejor todavía no tiene el suficiente grado de decantación, pero entiendo que cuando alguien se desempeña como jefe de bloque, como le tocó desempeñarse a Agustín, y yo creo que lo ha hecho excelentemente bien, a veces luego es difícil, porque uno tiene que defender políticas con las que acuerda, pero que a veces con las que a veces a la gente no le resultan atractivas ni simpáticas, ¿no? Y además uno está más preparado para la confrontación que para el consenso, ¿no? La tarea legislativa es una tarea de mucha confrontación, porque tiene que ver con la palabra, con el debate, hay pocas cosas para mostrar, y lo que uno gana con la cabeza y con la capacidad para instalar su idea, ¿no? Y probablemente eso luego dificulte convertirse en un candidato competitivo en términos de ser electivo para una tarea de gestión. Y me parece que hay un ejemplo muy claro. Yo le decía recién a un colega suyo, nadie pone en duda que Jarolaski fue un excelente jefe de bloque para Raúl Alfonsín, y además era alguien con una extraordinaria capacidad tanto intelectual como con un enorme humor, y sin embargo él siempre reconoció que había una limitación en su carrera política, que era acceder a un cargo electivo
gestión, ¿no? Y la verdad que esto suele suceder, ¿no? Que a veces hace falta representar un espacio, y ese espacio luego, cuando uno intenta reconvertirlo, no da el resultado esperado, ¿no? Entonces me parece que esas son algunas de las notas preliminares que yo tendría para explicar. Seguramente debe haber muchas más y las vamos a ir perfeccionando en la medida que las vayamos analizando. Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias, felicitaciones y a trabajar. Exactamente, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Bueno, decíamos una elección en la que anoche a eso de las 10:30 daban ganador a Miguel del Cel. Finalmente Bonfatti resultó el ganador con el 38,74 de los votos. Vamos a ver lo que decía. ¿Vamos a ver lo que decía o no? Bueno, mira, te cuento, 38,74 para Bonfatti. Miguel del Cel 35,17 y Agustín Rossi el 22,24%. Decíamos en un momento el discurso de Del Cel fue genial porque no puede evitar la cuestión histriónica de esta cuestión mirachesca, y entonces nos cantó, nos armó como un show. Decía, medio se viene confirmando lo que está pasando en el país en cuanto a que vienen ganando quienes representan a quienes están gobernando la provincia de turno, ¿verdad? Sí. ¿Tenemos la nota ahora sí? Dale, vamos a ver. El cambio está en marcha, el cambio continúa. El Frente Progresista Cívico y Social sigue gobernando Santa Fe. Agradecerles a todos los santafesinos que hoy dieron otro ejemplo al país, concurriendo masivamente a votar y marcando un rumbo en la transformación institucional en la Argentina con la convalidación de la boleta única. Decirles a los integrantes del Frente Progresista también que vamos a seguir transformando Santa Fe como nos propusimos ya hace bastante tiempo, privilegiando las cosas que nos unen, dejando de lado nuestras diferencias, pero demostramos que se puede construir una alternativa diferente en Santa Fe y en el país. Bueno, ahí veíamos entonces a Bonfatti finalmente triunfador. Habría que ver cuánto incidió el tema de la boleta única, ¿no? En este tema de... ¿Me puedes explicar? Porque en un solo pliego... Yo hubiera metido la gamba. Ah, vos sí. Había la mayoría. Pero me explico, no sé pero yo, viste, había mucha... ¿Por qué había tanta ranura y tanta cosita? Porque era una boleta única en la cual tenías que tachar o anotar qué es lo que votabas. Lo que no había era la lista sábana, viste que vos vas, por ejemplo, varias boletas para gobernador y vos elegís la que querés de tu candidato. Sí. En este caso era para gobernador una sola y tenías los nombres. Todos los candidatos. Y vos marcabas con un lápiz especial que te daban antes de entrar a unos boxes, no era cuarto oscuro, le pusieron otro nombre, y marcabas ahí al que vos querías, con una cruz. Y entonces después la urna tenía 5 bocas porque eran los distintos intendente, a diputado provincial, a senador provincial, a gobernador, cada uno de los cargos que se ponían en juego en esta elección. De eso se trataba. Lo ibas a hacer bien, no te preocupes. Y el tema, como venía dividido, te facilitaba el corte de boleta, porque el corte ya estaba hecho. Exactamente. Digo que esto por ahí explica este tema de tanta diferencia que se da en la elección para legisladores, donde María Eugenia Bielsa ganó 35% y salió primera. Que ganó el socialismo por 2 puntos. De otra manera hubiera sido contradictorio, no se hubiera podido. Esto es lo que estabas marcando. Pero tenés que tomarte trabajo. Y la gente en general es menos propensa, digamos, de otra forma no pasa en general esto, ¿no? No pasa. Estamos de acuerdo. Es interesante de señalar que es la primera experiencia con boleta única y que no se va a repetir en la elección nacional, que va a volver la lista sábana, digamos, y estas listas cada uno va a elegir la del candidato en cada una de las distintas categorías que se elige la elección. Y el otro punto interesante es la reflexión que hacía María Eugenia Bielsa, que de alguna forma sugería lo de Agustín Rossi, que es un excelente político, un dirigente que ha demostrado una enorme capacidad en el Congreso, pero quizás no es el mejor candidato. Que no es lo mismo una cosa que otra. Después lo vamos a ver, quien resultó finalmente un muy buen candidato. Inicialmente parecía absolutamente delirante el planteo y terminó demostrando que obtuvo el 35,17% de los votos, fue Miguel del Cel. Nos sentimos realmente los verdaderos ganadores de esta elección. Le quiero agradecer a toda la gente en la provincia por el cariño que nos dieron, a las abuelas, a las mamás, a los chiquitos, a los que están sin trabajo, a los pibes de la villa, por tanto cariño, tanto amor. Ustedes no se imaginan los momentos que hemos pasado.
Por eso nosotros ganamos, porque no prometimos nada. Dios me está devolviendo esto, y es lo más grande que puede pasar, que un vago, un profe de educación física, un humorista, esté provocando todo esto. Y creo que he provocado que se animen, y anímense a participar. Este mundo de la política no hay que tenerle miedo, porque si le tienen miedo, se aprovechan los vivos, y estamos podridos de los vivos. Tienen que aprovechar ustedes a meterse. Bueno, veíamos ahí, en un momento se emocionó. Falta la parte que canta, decíamos, una sorpresa. Lo cierto es que hace muy poco que entró a la política. ¿Cuánto hace que entró a la política? No, nada, meses, desde que empezó la campaña. Bueno, no le fue tan 6 mal. meses. Le fue muy bien. No, le fue muy bien, pero Sí. bueno, acá tenés el caso contrario de lo que te marcaba de Agustín Rossi. Él, aparentemente, buen candidato, pues un candidato mediático, pero ya vemos, de política, no tiene un discurso político, es un discurso de lugares pero, comunes. A ver, mi pregunta es, ¿a la gente le importa eso? Evidentemente no. Claro, bueno, entró como decía María Eugenia Bielsa, entró en la casa de todos. Y perdónenme, Ya A lo que me estaba, importa. quizás Hay- ya estaba en la casa, porque digo, Claro. esta Pero cosa sí de que estaba. ser un A ver, es un personaje Midachi, la gente lo adoraba desde ahí. Midachi es un fenómeno que te puede gustar o no, pero lo cierto es que ha batido récords en cuanto a taquilla y a cada vez que ha hecho un especial en televisión la rompe, Y digamos. los santafesinos Son lo toman como muy propio, Claro, además. son tipos muy populares, digamos. Si él mismo dijo, yo esto se lo debo a Midachi. Él lo dijo claramente. Y hay antecedentes. A mí lo que me parece muy interesante es que una cosa es que entres haciendo los primeros palotes en política y otra cosa es que ya de entrada te mandes a la gobernación. Claro. ¿Y qué pasa si una persona que no sabe nada de política entra de esa manera a la gobernación? Bueno, él lo dijo, que no hay que tener miedo. Y digo, lo de los antecedentes. Hay 2 humoristas que ya estuvieron en política, hicieron su Nito Artaza. Pero Nito viene militando de otra manera, me Sí, parece. pero de alguna manera también gozó de su popularidad, porque era Sí, popular. pero viene Y Larry de militando de Clay, otra un programa de 35 puntos, donde también tenía, usaba, digo, no es nuevo el fenómeno. Lo que quiero decir que acá lo que es diferente es que él, viniendo de ser el cómico, pasa a candidato a gobernador de Pero su de la provincia. nada, claro, exacto. Eso es lo nuevo. Ese es el tema. Y a un gobernador, ¿no? Que no es que empezás con cositas chiquititas Inclusive aprendiendo. militando, como los dos casos anteriores son 2 casos con una militancia. Claro, inclusive, eso. Quizás se lo puede Claro. homologar con el caso de Palito Ortega, ¿no? Que de pronto también un personaje mediático conocido, candidato a gobernador en Tucumán. Vamos a ver Ganador ahora lo que también. decía Agustín Rossi, 22,24% decía esto. Muchísimas gracias, compañeras, compañeros, por el fervor, por el afecto, por todo lo que han puesto durante estos meses de campaña electoral. La verdad que son las cosas que gratifican, que conmueven y que solidifican el deseo de seguir siempre para adelante. Con la misma humildad y serenidad que hace 2 meses en otro lugar anunciábamos que habíamos ganado las elecciones primarias, hoy venimos a saludar a quienes han resultado electos y ganadores en estas elecciones. Bueno, ahí veíamos entonces lo que era el resultado de Rossi. Desde ya que felicitamos al ganador como corresponde y a todos los santafesinos, porque además fue muy prolija la elección y fue todo como en tiempo y como corresponde, ¿verdad? Sí, tal cual. Lectura, Y haciéndose decías vos, haciéndose el tema, cargo, aparte de el tema Agustín de la Rossi. lectura de lo que era Rossi como candidato. Ahora sí, ¿qué me estabas observando con respecto a...? Claro, el tema esto, que es el caso, por eso lo poníamos al de Miguel del Cel, digo, toda la experiencia que ha tenido Rossi, toda la eficiencia que ha tenido en su labor en el Congreso, no significa que sea un buen candidato, un candidato elegible, que la gente lo tome como propio, que es lo que le ha pasado, me parece, que evidentemente esto de ser el legislador confrontativo, después lo tuvieron que presentar como el candidato de consenso. Evidentemente ahí hubo algún grado de contradicción también. Jugó un papel importantísimo en la 125, Rossi. Yo te diría que jugó un papel importante a todo lo largo de estos 8 años. Y es ojera, claro. Claro, tal cual. Es un hombre que está identificado con eso, obviamente, ¿no? Y está bien. Sí, y en un rol en el cual fue muy eficiente. Yo creo que es buena la comparación que hacía con Jarolaski, con César Jarolaski, que en su tiempo también lo era para Raúl Alfonsín, ¿no? Vamos ahora al plano internacional. Lo que pasaba en Noruega, puntualmente en Oslo, nos llenaba de horror. Se conocen cada vez más detalles. Arranca esto como un atentado que no se entendía bien cómo, y en paralelo una situación de matanza brutal a un montón de chicos que estaban en
una jornada de militancia en una isla allí en Noruega. Finalmente, el autor de las dos cosas fue la misma persona. Eso es lo que se supone. Por estos momentos, Anders Behring Breivik está declarando a puertas cerradas en un juzgado del distrito de Oslo. Lo que es interesante, por ahora es el único imputado y lo que llama la atención que una sola persona pudo cometer tanto horror. 92 personas al menos muertas, 85 en esta isla, jóvenes que estaban en una reunión de militancia juvenil. ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora? Puso una bomba, un coche bomba para distraer, eso es lo que se supone que hizo en oficinas en la ciudad de Oslo, oficinas del gobierno, donde provocó a algunos muertos y después se fue corriendo, uno podría pensar, a esta isla donde había este campamento juvenil del Partido Laborista gobernante, donde había jóvenes reunidos en un acto de militancia. Él llega disfrazado de policía, como para llevar información de lo que estaba pasando con el coche bomba en la ciudad. Y es así como él se acerca con información y logra llegar. Igual recordemos que estamos hablando de un país donde no es un país vigilado como uno puede pensar otras grandes capitales que han sufrido atentados previamente. Él llega ahí y empieza a disparar a mansalva. 2 horas y media tarda en llegar la policía y esto también es una de las cuestiones que se está señalando ahora como gran crítica. ¿Por qué demoró tanto la policía en llegar? Y justamente porque estaba... Que llegaron primero los medios que la policía, por lo tanto era un delirio todo, porque tenías a los pibes tratando de escaparse en el agua helada, hundiéndose con la ropa y este tipo cazándolos, no conforme con un tiro les volvía a tirar otro con una frialdad impresionante. Sí, los relatos de los sobrevivientes son atroces. Lo que aparece ahora, las últimas noticias tienen que ver con material que él fue colgando en la web en este último tiempo, por ejemplo un manifiesto de 1500 páginas en el que llama una cruzada contra el Islam. Este joven de 32 años pertenecía a un club de armas, participaba de foros de ultraderecha y dirigía una empresa, esto es un dato interesante, una empresa hortícola que habría sido como una pantalla desde la cual pudo comprar las 2 toneladas de fertilizante que utilizó para el coche bomba. Esto también son datos y las críticas que empiezan a aparecer en relación a los servicios de inteligencia. ¿Qué pasaba? Que esto estaba todo escrito. Incluso el último día colgó un video en YouTube, él con un fusil, mostrándose, llamando a esta cruzada contra el multiculturalismo. Yo creo que acá hay un punto clave. Noruega es un país muy amigable a la inmigración. El 11% de su población son inmigrantes, donde claramente este mensaje contra esta posibilidad de apertura, de más democracia, y señalaría el primer ministro como declaración ayer en el marco de los funerales, donde participaron los reyes y las altas autoridades en la Catedral Central ahí en Oslo, donde dijo, bueno, nuestra respuesta es más democracia, más apertura, más democracia, y esto me parece señalarlo en contraposición con otras respuestas que se han dado en otras capitales. Recordemos Bush cuando fueron los atentados, donde la respuesta es más violencia, ¿no? Sí, recordemos también, igual que Noruega es miembro de la OTAN y como tal participó de la ocupación, participa de la ocupación de Afganistán, en Libia, digamos. Y el otro aspecto es que hubo muchas versiones el viernes sobre a quién se le adjudicaba el atentado. Cuando surge que había sido un atentado aparentemente de un individuo solitario, pero ultraderechista, un fundamentalista, me parece que esto también llamó la atención en Europa, que no es la primera vez que sucede este tipo de cosas, y como estos hechos a veces no se toman en cuenta de que estos sectores no son simplemente expresión de ideas, son personas violentas y que están de alguna forma, como recién describía Mariana, advirtiendo sobre el hecho de violencia que van a cometer, que me parece que es lo que debería seguirse con más cuidado. ¿No? Claro, no es parte del amplio espectro de la democracia estos sectores ultraderechistas y fundamentalistas, porque actúan así. Totalmente. Esta es la forma de respuesta política que tiene. Sí, a veces que se los señala como loquitos, ¿no? Como loquitos aislados, cuando en realidad también hay un armado. De todas maneras, destaquemos que pidió asistir al juicio con su uniforme militar, en fin, como quiera llamarlo, y que en realidad, claro, exactamente, y que su objetivo era ser tan famoso como Hitler. Vamos ahora a hablar de Chávez. Recibió visita, ¿cómo anda la cosa? Contame todo. ¿Tuiteó? Bueno, sí, ¿en el partido? Chávez Candanga está triste por su Debería selección, estar indignado. pero muy contento por el tratamiento que está llevando adelante en la isla de Cuba. Dice que lo tratan muy bien. Ahí recibió la visita del Diego, de Maradona.
El día anterior había recibido la visita de Correa, el presidente de Ecuador. Bueno, se juntan en la isla, la pasan bien. A mí me parece muy interesante sus declaraciones a la vuelta cuando dijo: he venido mejor de lo que me fui. Fue duro, pero este cuerpo mío de cadete aguantó. ¡Epa! ¿Cómo se vende? Aquí estamos para continuar la batalla, en pleno retorno, pero ustedes saben, debo ser disciplinado. Y le preguntaron qué fue lo que tenía. Bueno, un tumor de una pelota de béisbol, dijo, y que en Cuba le han dado la bomba contra el mal. Todo esto declaró, se lo ve muy contento y ahora, es reciente, estaba leyendo en Cable de Último Momento, no he pensado, dijo Chávez, en un solo instante, Cable de Último Momento, o sea, el cable acá, en retirarme, o sea, que anticipa que en las próximas elecciones seguirá de candidato don Hugo Chávez. Bueno, se lo ve bien, se ve que en la isla lo tratan muy bien. Inauguración de la rural, discurso de Biolcati en donde el héroe máximo a venerar resultó ser Sarmiento, respuesta del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca Domínguez. ¿Qué pasa aquí? Cuénteme. Durísimo el discurso de Hugo Biolcati. Estaban todos esperando, se paró ahí, dijo de todo. Y dijo de todo, utilizó otra vez la inauguración de la rural como tribuna de campaña política contra el gobierno, atacó muy fuerte estos sectores que después dicen que el crispado es el gobierno, pero insultó de todas las maneras posibles, generó sospecha, habló muchísimo de gobierno corrupto, vinculó el tema Joclender y todo esto vinculado a Sarmiento. Como hizo, es una obra literaria lo que logró hacer con este tema de que el nombre es Juan Domingo Sarmiento. Juan Domingo. Pobre, qué feo que te pase ese gafa en el medio, ¿no viste? Sí, con la formulita, no es casual, le arrancaba cada frase diciendo, no es casual que pase tal cosa, ahora, no es casual que no se lo homenajee a Sarmiento. Todo. No es casual que me parece que no han leído, no están asesorados exactamente de lo que Sarmiento pensaba en relación a la oligarquía terrateniente, la combatía. Primero, creía que el Sarmiento, está escrito en 1876, creía que el Estado debía tener la tierra y dársela a pequeños agricultores. Me acuerdo claramente, decía, si el pequeño agricultor cosecha patatas, todos tienen patatas. Si solamente unos pocos cosechan patatas, solo unos pocos tienen patatas, dice Sarmiento. Recordemos, el federalismo de Rosas, del terrateniente, era el enemigo de Sarmiento. Justamente Sarmiento estaba parado en la vereda de enfrente. O sea, estaría muy enojado por haber sido utilizado en Yo creo que sí, se puso mal Sarmiento. Sí, no le habría gustado nada. Para nada. Exactamente. Bueno, y Julián Domínguez, el ministro de Agricultura, fue uno de los que le recordó justamente esto. Estaba regresando desde China, pero tuvo oportunidad de ver en internet el discurso y respondió con un comunicado donde le marca que Biolcati desconoce muchas de las cosas que están pasando con el campo hoy, que los resultados económicos que está logrando el campo también tienen que ver con una política, y rescataba esto, que él como gringo del interior elegiría a Rosas y no a Sarmiento para destacar. Día histórico en la ciudad de Nueva York, un antes y un después. Ayer, día domingo, todas las parejas tienen los mismos derechos. Comenzaron las bodas igualitarias, ¿no, Marian? Récord de bodas en la ciudad de Nueva York. 823 parejas, la mayoría parejas homosexuales, de mujeres o de varones, se casaron, dieron el sí. Las imágenes eran muy emocionantes, ¿no? Ahí vemos una pareja de dos mujeres que seguramente uno puede pensar que hace muchos años estaban juntas. Así que mucha alegría en Nueva York. El sexto estado de Estados Unidos que adhiere, que aprueba una ley de matrimonio. ¿Sexto dice? ¡Ah, mirá! Hablando de vos, Reina, está muy bien. El sexto. Con el cuerpo, lo defiende con el cuerpo ella. Hasta el último momento. Bueno, ahí está, que aprobó la ley de matrimonio igualitario. Recordemos que a nivel federal no rige esta ley y es lo que Obama está promoviendo, que finalmente se modifique, porque son leyes de algunos estados. El de Nueva York, el más populoso, 823 que pudieron, de 2.661 que querían sí casarse en el primer día que se inauguraba el matrimonio igualitario en Nueva York. Vamos al balotaje. ¿Se viene el estallido? ¿Cuándo tenemos que estar ahí balotajeando? El domingo próximo. ¿Ya? ¿Te refieres al de Capital Federal, no? Sí, voy a balotallar en el mismo lugar que balotallé. Sí, en el ¿Que mismo voté lugar, antes? En este caso no hay cambio. Después, cuidado con las elecciones nacionales del 12 de agosto. Sí, puede haber diferencias. Primarias cambian, pero... Esta vuelta se vota, esta vuelta que es la segunda justamente, se vota en el mismo lugar que la primera. Macri y Filmus a la final. Los resultados obviamente a Macri le están dando muy cómodos, pero han sucedido algunos hechos que
¿tomará o no tomará en cuenta la ciudadanía? Como la denuncia del tema de la falsa denuncia a la campaña sucia, en la cual hoy Filmus se está presentando como querellante ante la justicia, ante el juez Ariel Hijo, que ya hizo algunos procedimientos, algunos allanamientos que demostraron que todo lo que se estaba diciendo con respecto a estas dos empresas de telecomunicaciones era cierto, que vinculan a Durán Barbas, el jefe de campaña, el asesor de campaña de Macri, con esta operación que se había hecho, que recordemos que era un llamadito, una encuesta que te decía: ¿usted sabe quién es Salomón Filmus, socio de Joclender en Sueños Compartidos, padre de Daniel Filmus? Ahora que sabe quién es, porque decían que era arquitecto y socio de Joclender, ahora que sabe quién es, ¿lo votaría igual a Filmus? Bueno, resultó que era todo falso, que en realidad ni es socio de Sueños Compartidos, ni es arquitecto este hombre, nada que ver, fue todo un invento. Y quienes hicieron esta campaña, quienes hicieron esta encuesta, son dos empresas que aparecen muy estrechamente vinculadas a Durán Barbas a través de sus titulares, que a la vez son directores de la empresa de comunicaciones de Durán Barbas. Lo que es interesante ahí también es que son empresas, una de ellas por lo menos tiene un contrato con el gobierno de la ciudad, además, de 1.300.000 pesos, que lo que tiene que dar explicaciones el gobierno de la ciudad es para qué la contrató, porque la contrató el año pasado en una licitación directa que el jefe de gabinete Rodríguez Larreta firmó cuando en una declaración que hizo en la conferencia de prensa dijo que no conocía estas empresas. Esto creo que son cosas que recibieron también un subsidio de parte del gobierno de la ciudad, estas empresas, con lo cual merecen dar explicaciones a la justicia. Sí, bajo un título general, Mariana, de sistemas de comunicaciones, que es servicio para la ciudad, pero no se explicó si los sistemas de comunicaciones era hacer, por ejemplo, estas campañas, estas encuestas truchas, ¿no? Digamos, esto, hay mucho que explicar con esto, y repetía este tema. Yo no sé cómo lo toma la ciudadanía, si esto lo toma en cuenta, porque en cualquier otro lado esto sería un gravísimo escándalo para los funcionarios responsables. Accidente fatal en la Ruta 3 deja como saldo 11 muertos. Lo cierto es que de accidente no tiene nada. Lo cierto es que esto fue una imprudencia fruto de, para variar, intentar pasar un auto en el medio de una ruta que está absolutamente invisibilizada por la neblina. Una ruta, la Ruta 3, donde había mucha niebla en la madrugada, en la mañana de ayer. 11 muertos y más de 20 heridos. Era una combi que intentó pasar, ¿no? Y venía un camión del otro lado, no lo vio, había 250 metros de visibilidad. Uno podría decir la niebla y la negligencia pudieron ser un combo fatal. En este caso, en la combi viajaban personas que se dirigían a la exposición de la Rural, provenientes de la Prida, así que un gran luto para la Prida ayer, terrible situación, y todavía, bueno, hay más de 20 heridos que están internados en distintos hospitales. Vamos a hablar ahora del salvataje a Grecia, por un lado, default por eso. Yo quiero saber si es un salvavidas de plomo lo que le están tirando, o realmente el salvataje va a servir. Sí. A ver si me coincidís con Alfredo. Yo te estoy testeando, a ver si me decís lo mismo que me dice Alfredo. Y default en Estados Unidos, mi vida, parece. Exactamente. Bueno, un par de veces estos temas charlamos con Alfredo, así que supongo que coincidiremos. De salvataje no tiene nada, ni siquiera para los bancos, que Coincide en realidad, con Alfredo, muy bien. que en realidad es para los únicos que se hace el salvataje, para que puedan cobrar la deuda, pero ni siquiera así, con todos los sacrificios que le están imponiendo a Grecia para que con el ajuste paguen el futuro a la deuda, y con el enorme préstamo, el mega préstamo de 110.000 millones de euros que le han vuelto a dar, simplemente para que esa plata de una cuenta pase a la cuenta de los bancos. De estos euros no entra ninguno a Grecia, ¿eh? No pueden tocar un solo euro de esto, ¿eh? Simplemente le ponen la cuenta ahí y dice, bueno, paguen con esto. O sea, el pueblo agradecido. Sí, no, agradecido. Para ellos lo que va a haber es ajuste, recorte de gastos, privatizaciones y despidos de personal del Estado. El asunto que ni siquiera así esto logró calmar, como se suele decir, en los mercados. Hoy Moody's, una de las agencias de calificación, le volvió a bajar la deuda a Grecia. Se tiene que quedar muda, te digo honestamente, porque no hay uno que le baja la calificación a todo el mundo. Le dice que vos no vas a... Muda tendrían que ir preso, porque las cosas que han hecho y los negocios que se hicieron atrás de esto, la verdad es para investigar. Los famosos chantas, como dice Alfredo. No, la cuestión, lo que dice Moody's es decir, bueno, si los bonos que van a tener que cambiar los bancos, quiere decir que tienen que patear tan para adelante el cobro, a estos bancos van a quedar en una situación debilitada. Entonces esto es malo para el sistema. Hubo una reinterpretación, por eso digo, no se entusiasme cuando dicen subieron los mercados, hay entusiasmo, hay felicidad. No, porque mañana van a bajar los mercados y uno es el que tiene que venir a dar la cara y no puede decir lo contrario a lo que dijo ayer. Los mercados sí. Porque viste, con el archivo ahora te escrachan enseguida. Obama, me querés decir una liñita de que Estados Unidos en realidad... Está peleando muy duro Obama, el Partido Demócrata, con los republicanos para que accedan los republicanos a darle los votos para que pueda ampliar
el nivel, el tope, el techo de deuda de Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? El 2 de agosto tiene vencimiento de deuda. Estados Unidos hoy no estaría en condiciones de pagar. Entraría en default Estados Unidos. Así es la cosa. ¿Y entonces? Calma. ¿Qué pasó? Calma, que todavía puede haber escenarios peores. Porque, digamos, lo probable es que los republicanos terminen dándole los votos, pero condicionando muy fuertemente la política de los demócratas. Es decir, recortes en la seguridad social, recorte en los gastos de salud, es decir, un plan de ajuste violentísimo. Recordemos que está a 18 meses de las elecciones en las cuales Obama, en noviembre del 2012, pretende ser reelecto. Si el plan se lo hacen los republicanos, me parece que lo dejan con muy poquitas condiciones. Ahora, parece ser que Obama hoy no tiene salida, digamos, está negociando en este marco, y en esto, cuidado, que tiene mucho que ver en estas negociaciones el peso que está teniendo el Tea Party. ¿Se acuerdan ustedes del Tea Party? Sí. Este sector de ultraderecha. Conservador dentro del Partido Republicano, que adquirió muchísimo peso en las últimas elecciones legislativas. Hoy son los que están condicionando, los que están controlando, dominando esta negociación. Por eso las condiciones tan duras. Zapatero dice no a la oferta sexual. Marian, ¿qué? ¿Que le ofrecieron algo y él dijo que no tenía ganas? ¿Qué pasa? El presidente de España, José María Rodríguez Zapatero, envió el viernes a los grupos parlamentarios un proyecto, una propuesta para prohibir los avisos de comercio sexual, en línea con lo que la presidenta decretó hace poquitas semanas, que ha generado alguna resistencia de algunos medios aquí. Bueno, el presidente de España mandó un proyecto, justamente apunta a eso, a prohibir los avisos de comercio sexual, no solo en los diarios, en la prensa gráfica, sino en lo que se publica en Internet, siempre y cuando no sea prohibido para menores. Se podrían publicar en publicaciones que estén dirigidas a adultos. Y esto apunta no solo a combatir la trata de personas, decíamos, estos delitos que están encubiertos en estas publicaciones, sino también en contra de lo que es la humillación y la descalificación de las mujeres como aparecen en este tipo de publicidad. Antes de ir al corte te cuento cómo viene el tiempo y el tránsito. Dale, son las 10 horas 6 minutos, 15 grados 8 la temperatura, y te cuento cómo viene para hoy el tiempo. Una mínima de 14, una máxima de 20, recontra pegotoso, y había una alerta meteorológica hoy a la mañana con espera de granizo. Finalmente me parece que ya se ha levantado la alerta, pero por las dudas, si vas a salir de casa, metete la frazada en el baúl. Así no tenés que estar angustiado buscándote un puente. Es como práctico. Es práctico. Metete la frazada en el baúl, negro. No sueño, como digo siempre, tírate al costado. A la hora de darte consejos, yo te estoy diciendo práctica. Echaste una siesta. ¿Tengo razón o no tengo razón? No, muy interesante. Claro, lástima, ya salí de casa. Yo te digo que está previsto para la tardecita que se nos viene el mundo abajo. Sí. Tránsito, sí, nene, basta. Ay, es terrible. Se cae el cielo. Por tu tatis. Por tu tatis. Accesos con demoras habituales, Avenida de Mayo entre Lima y Salta, corte parcial por manifestación, la línea Sarmiento y Mitre con demoras de 10 minutos. Incendio en Retiro, calle 15 y Ramos Mejía, ya está dominado, pero en fin, 4 dotaciones de bomberos estaban trabajando allí esta mañana en reducción de calzada, por lo tanto, y vuelco en Avenida Cantilo, a 500 metros de General Paz, un corte parcial, y lo que pedimos siempre en estos casos, no te distraigas mirando qué pasó, no pasó nada, porque es así como vienen nuevos choques. Ya venimos, no te vayas.